El día de hoy, mis queridos hermanos, tenemos un tema muy interesante y lo hemos titulado ¿Cómo hacer una celebración a Dios que le complazca? Estamos en el capítulo 12, los versículos 27 al 47 de este maravilloso libro, de esta maravillosa trama, de esta guía, de estas directrices que tenemos en este libro. Yo no sé cuántas cosas decir del libro de Nehemías que nos apasionan, pero la realidad es que este es un tremendo documento, un tremendo libro en la palabra de Dios que nos sirve para muchísimas cosas. Y aquí estamos delante de los capítulos, o del capítulo 12, los versículos 27 al 47, cómo hacer una celebración a Dios que le complazca. Y hemos invitado en esta ocasión a mi querida hermana Keila Zorrilla. Keila es nuestra líder de alabanza en Gosén, Congregación Bíblica Cristiana. Y si ustedes recuerdan, bueno, por aquí anda Eliezer, que Eliezer está por ahí también, que es director musical de nuestra amada Iglesia Bautista Hispana, y compartió con nosotros acerca de... ¿Cuánto lo recuerdan, Eliezer? ¿Lo recuerdan, hermanos? Lo recuerdan. Eliezer estuvo con nosotros hablándonos acerca de cómo formar equipos de trabajo y trabajar en equipo. Pues en esta ocasión hemos querido invitar a Keila porque tan conectada como está ella con lo que tiene que ver con la alabanza y con la adoración, creo que nos va a bendecir con lo que Dios le ha dado y le ha entregado en este proceso que ha sido el que ella es músico. No se puede decir música, con este asunto que hay de los géneros, uno se vuelve loco con... Entonces la hermana es música, no, es músico. Vamos a dejarlo así para que suene mejor, ¿verdad, Keila? Y entonces, Keila nos va a ayudar el día de hoy, hermanos, a reflexionar en este pasaje tan rico, tan maravilloso de la Escritura, que nos habla acerca de una celebración maravillosa, una celebración sumamente especial. Permítame saludar a Keila y permitir que ella salude. Keila, ¿cómo estás, hermana? Dios te bendiga mucho. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Pastor Valles, de verdad, muchas gracias por el privilegio, la oportunidad de poder estar aquí con mis hermanos, tanto de Gosén como de todo el que nos está viendo, y Bueno, esperando ser de bendición. Bueno, ya ha sido de muchísima bendición, Keila, y de hecho, para mí es el honor y para nosotros también el privilegio de que tú nos puedas compartir de lo que Dios te ha dado en lo que tiene que ver. ¿Cuánto tiempo tienes en la música? Yo sé que la música que has practicado básicamente ha sido alrededor de la adoración y la alabanza, pero ¿cuánto tiempo tienes haciendo esto, Keila? Yo tengo más de 12 años ya Y, haciendo y no música. vamos a decir su edad porque usted sabe, hay cosas que... Empecé muy niña. Se puede decir la edad todavía, vale. Ok. De todas maneras, tú has estado en lo que es la música a nivel profesional, educativo. Entiendo que estás trabajando también con canción en la academia, entrenando y enseñando música. Y esta experiencia te ha enriquecido, ¿cierto? Esta Así experiencia es. te ha ayudado a poder hacer que la palabra de Dios en cuanto a lo que tiene que ver con la alabanza cobre un significado especial en tu vida, ¿no es cierto? Así es. O sea, yo empecé primero en el ámbito sinfónico. Yo estaba en una orquesta sinfónica. Pero ya luego que tuve ciertos conocimientos, me introduje en la iglesia y esas dos perspectivas realmente me han ayudado mucho a poder mejorar todo lo que es el sistema eclesiástico de la alabanza, o sea, con un orden, con una disciplina y sobre todo con la excelencia que Dios requiere. Amén, amén. Gloria a Dios. Eso nos encanta. Keila, vamos a comenzar en este momento con la lectura de la palabra de Dios. Y lo primero Bien. que te voy a pedir que hagas es que reacciones a el contenido de esta porción de escritura que se encuentra en el capítulo 12, verso 27 en adelante de este maravilloso libro de Nehemías. Así que todos ustedes, hermanos, si tienen su Biblia consigo, vamos a ubicarnos, por favor, en el capítulo 12, comenzando con el versículo 27, y vamos a leer hasta el versículo número 30, capítulo 12, versículos 27, y vamos a llegar hasta el versículo 30. Como he hecho en otras ocasiones, me gustaría que alguien de nuestra audiencia, especialmente en Zoom, nos leyera la palabra de Dios en esta ocasión. Alguien que quisiera acompañarnos
leyendo para nosotros, por favor. Yo veo algunos ya ahí en actitud de lectura. No sé si mi hermana Maribel, mi hermano Vidal, mi hermano Calderón están listos. ¿Quién está listo? Mi hermano Pastor Vidal me levanta su mano y me dice que él está muy listo para esto. Así que, hermano Pastor Vidal, nos lee y todos leamos, por favor, el capítulo 12, versículo 27 hasta el versículo 30 del libro de Nehemías. Abra su micrófono, por favor, varón, y leamos juntamente con usted. Pastor Vidal, de la Iglesia Bíblica Cristiana en San Cristóbal, está con nosotros y nos ha acompañado casi todos los estudios. Ha estado con nosotros nuestro Pastor Vidal. Adelante, pastor. Amén, amén. Dice la palabra, dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Amén. Gracias, pastor, por esa lectura. Muchas gracias. Esta lectura que hemos tenido, hermanos, es introductoria, nos pone a nosotros delante de lo que es una gran celebración. Y yo les escribía a todos en el mensaje que mandé por WhatsApp y también lo que publicamos en Facebook, que al final de cada guía hay una tarea. Y esta tarea tiene como propósito que nosotros durante la semana nos apropiemos más y más de lo que es la práctica del libro de Nehemías. ¿Cuántos han ido por las tareas? Indíquemelo, por favor, aquí en su sesión de Zoom. ¿Usted ha ido por la tarea? ¿La ha visto? ¿La ha utilizado? ¿La ha ejecutado? ¿Cuántos pueden decir que lo han hecho? Levanten sus manos por acá. Levanten sus manos los que lo han hecho. Veo pocas manos, pero veo algunas manos. Yo quiero recalcar, gracias hermana Belkis, gracias hermano Genaro, gracias pastor Rami, gracias a mi hermano pastor Genaro, gracias a otros hermanos. Yo quiero recalcar que esas tareas están ahí para que nosotros podamos enriquecer más y más el estudio de la palabra en la semana. Y precisamente para este estudio estamos sugiriendo que hagamos una tarea muy especial que desde ahora yo le voy a pedir que le preste atención. Y cuando reciba su guía, que será al final de este estudio, usted se sumerja en esa tarea para reflexión durante toda la semana. Esa es una encomienda que le voy a dar a cada uno de ustedes para que la hagamos ya en estos dos últimos estudios que nosotros nos corresponde. Pero volvamos a la lectura. Señores, tenemos delante de nosotros una lectura maravillosa y es solamente el principio de un pasaje de escritura que nos lleva a un evento conmovedor. Yo quisiera preguntarte, Keila, cuando tú leíste este pasaje, ¿qué impresión te dio leer todo el pasaje hasta el versículo 47? La verdad es que me dio la impresión de que era una gran fiesta y de que a Dios le gusta la fiesta. Y no solamente eso, sino el orden que se trajo, las personas que se invitaron. La verdad que fue un evento magnífico y sería súper genial si lo pudiéramos replicar en nuestras reuniones dominicales. Wow, sería interesante si se hiciera así algo como, tú sabes, como rehacer ese evento, pero como en realidad. Y si usted se está preguntando de qué se trata, porque no ha leído ese pasaje, se lo vamos a explicar en el transcurso de la presentación de esta noche. Pero vamos a comenzar, Keila, por decirle a nuestros hermanos que la palabra que se utiliza en el versículo número 1 del capítulo 12, verso 27, donde se lee dedicación, es la palabra que muchos de nosotros hemos escuchado, se traduce Hanukkah. ¿Cuántos han escuchado acerca de Hanukkah? La fiesta del Hanukkah. La fiesta del Hanukkah. Es una fiesta que comienza el 28 de noviembre y termina el 6 de diciembre. En esa fiesta, los judíos recuerdan
cuando los macabeos entraron al templo de Jerusalén y prácticamente lo retomaron porque los griegos lo habían invadido y un emperador muy malo, dicho sea de paso, Antíoco Epífanes, había sacrificado un cerdo en el altar de los judíos, y sabemos que el cerdo es un animal abominable para los judíos, y también había puesto enfrente de la puerta una esfinge de uno de los dioses de los griegos, de Júpiter específicamente. Y estos hombres valientes tumbaron la imagen y retomaron el templo, y de ahí hubo una rebelión que fue muy recordada. Entonces, de ahí viene la palabra Hanukkah. Pero nosotros estamos hablando, Keila, ahora del Hanukkah, que significa celebración en hebreo, significa dedicación, que hizo el pueblo de Israel en este tiempo. Y quisiéramos comenzar diciendo que cuando hablamos de este Hanukkah, de esta celebración, no solamente estamos hablando de una fiesta, estamos hablando también de un recordatorio, porque estamos hablando de redención, estamos hablando de restauración, estamos hablando de la fidelidad de Dios, y cada año que los judíos celebran esto, están diciendo: Señor, nosotros recordamos que fuiste fiel, nosotros recordamos que nos restauraste, y nosotros recordamos que nos levantaste y nos devolviste lo que el enemigo nos quitó. El enemigo nos quitó nuestra tierra, la tierra de nuestra posesión, el regalo que tú nos diste a través de Abraham, pero tú lo regresaste y lo volviste a nosotros, y por esa razón nosotros celebramos. Ahora yo pregunto y digo: Keila, ¿cuántos de nosotros no tenemos una razón como para celebrar basado precisamente en esos principios? Dios me ha redimido, Dios ha sido fiel, Dios me ha levantado, el enemigo hizo estragos conmigo en un tiempo de mi vida, pero Dios se encargó de borrar lo que el enemigo hizo y traerme a su redención y a su salvación. En otras palabras, hay razones para celebrar, hay razones para bendecir el nombre de Dios, hay razones para tener un Hanukkah continuo en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. ¿Qué te parece, Keila? Sí, y algo que me llama la atención es que estudiando la cultura, ¿verdad?, hebrea, la cultura judía, nos damos cuenta de que el Hanukkah es una de las 7 fiestas que ya Dios instituyó. O sea, no es que nuestro Dios sea un Dios de parranda, un Dios festero, pero vemos que a lo largo de todo el año Dios dejó instituido fiestas para que el pueblo recuerde lo que esto significa. En este caso, por ejemplo, la fidelidad de Dios, la restauración que tuvo el pueblo. Y como bien lo decía usted, nosotros como pueblo de Dios tenemos esas y más razones para celebrar. Me llama mucho también la atención, o algo que pensaba, era la actitud del pueblo durante la fiesta. Sí. O sea, quizá no está implícito en el pasaje, no se lee textualmente, pero nadie está triste durante una fiesta. Y si está triste, trata de contentarse porque está en una fiesta. Exacto. Vamos a hacer un ejercicio. Si a ti te invitan a un cumpleaños y tú decides ir, tú no te vas a pasar sentado, simplemente porque sí, ¿no? Tú vas a tratar de involucrarte en lo que se hace allí, obviamente si es sano, obviamente. Claro. Pero la actitud de uno durante una fiesta debe de reflejar lo que se está celebrando. Exactamente. Y tú, en las notas que compartimos, hablabas acerca del Salmo 100, donde la invitación del salmista es que cuando venimos a la presencia del Señor, vamos, como dice el Salmo 100, con alegría, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y esa alegría no es una alegría inventada, no es una alegría fabricada. Por eso estamos hablando que el tema de esta presentación es, mis amados hermanos, cómo se celebra una fiesta o cómo se hace una celebración que complace el corazón de Dios. Porque Dios no mira tanto lo de afuera, Dios está mirando lo de dentro de nosotros. Y si dentro de nosotros hay tristeza, lo que Dios quiere es que corrijamos la tristeza y vengamos a la alegría y al gozo. No que la vistamos con una máscara o una apariencia, pero en el corazón nuestro probablemente no hay lo que nuestro rostro está expresando, lo que nuestras palabras están diciendo. Así que, hermano, aquí hay un Hanukkah, una celebración, una dedicación que está dada a Dios. Y este estudio creo que lo entenderemos mejor si lo desglosamos, Keila, como cuando tú preparas un programa para el domingo en la tarde. Vamos a celebrar el domingo en la mañana, vamos a celebrar a Dios, vamos a cantarle al Señor, vamos a hacer todo un programa.
Y en este programa, lo primero que salen a brillar en el texto, hermano, como si se hiciera un programa en nuestra iglesia, son las personas invitadas para formar parte de ese programa. Y mire lo que nos dice la Biblia, porque lo vamos a mostrar aquí con las escrituras. Versículo 27 nos cuenta que los levitas fueron los protagonistas principales de esta celebración. La palabra del Señor enfatiza, mis amados, mira el verso 27, que fueron a buscar a los levitas de todos los lugares de Israel. Lo fueron a buscar, se fueron a encontrar con ellos y los trajeron a Jerusalén. Los levitas, muchos de ellos se habían mudado a ciudades y aldeas que estaban cerca de Jerusalén, y era fácil que pudieran venir a Jerusalén para esto, pero ellos eran las personas asignadas primeramente por Dios para que hicieran este acto de canto, de música, de celebración y de alabanza. Así que tenemos a los levitas, Keila. Y en segundo lugar, de una manera muy particular, hay cantores y músicos. Mire lo que dice el verso número 2. Cantores fueron buscados especialmente, verso 28, no verso 2. Estoy como si fuera 1 y 2. Pero el verso 28, también fueron reunidos los hijos de los cantores, como leyó el pastor Vidal. También tenemos a los sacerdotes, parte de esta celebración. El verso 31 nos habla de que Nehemías tomó a los principales o a los líderes del pueblo e hizo que ellos prácticamente se pusieran en un lugar visible en el alto del muro, y junto con ellos los cantores y los levitas, y por supuesto aquí estuvo como invitado y de primer orden el pueblo judío. Así que aquí tenemos toda una programación, todo un programa con cada uno de los elementos importantes que tiene que ver con la preparación de lo que se va a hacer en aquel lugar. Esto es lo que puedo compartir, Keila, y con tu experiencia y lo que Dios está haciendo contigo, me gustaría saber qué te parece. Me gustaría decir que esta gente debió haberse preparado con antelación. Por supuesto. Que los músicos, que los cantores debieron haber ensayado, que debió haber habido una planificación antes del mismo día de la celebración, y que como en el tiempo de Nehemías, el día de hoy debe haber gente preparada y designada en nuestras iglesias que dedique tiempo, que dedique talentos, que dedique energía para que estos tiempos de celebración sean exactamente lo que Dios quiere que sean. Algo que engalane su gloria, algo que despliegue la belleza de lo que Dios se merece, algo excelente. Yo veo que aquí hay una preparación. Bueno, tú hablabas de eso, hay una preparación, y esa preparación viene desde este listado de personas escogidas para que participen dentro de este ambiente de fiesta, de este ambiente de celebración. ¿Qué te parece? Algo que salta a la vista es que cuando hablamos de esta fiesta, el Hanukkah, Dios no solamente le pone aspecto a lo espiritual, o sea, invitaron sacerdotes, pero también le pone aspecto a lo musical, a lo técnico, o sea, y no solamente me refiero a que alguien toque y toque bien, sino él habla de los levitas, cantores y músicos. Esto quiere decir que para que todo funcione correctamente, tanto el aspecto espiritual, el alma, el sentido de lo que se está cantando, tiene que ir perfectamente afinado con lo que es musical. Entonces, ahí hace peso la excelencia a Dios de forma holística, de forma integral. No solamente yo voy a tratar de preparar mi corazón para alabarte, pero tenemos también que procurar que los músicos, las personas que dirigen la alabanza, se preparen también, no solamente espiritual y teológicamente, sino también musical y técnicamente. Gracias por decir eso. Muchas gracias, Keila. En Gosén estamos trabajando para eso. Nuestros muchachos están tomando clases de canto, clases de música contigo. Tenemos una profesora de canto. Y hermanos, quisiéramos decir que esto lo decimos como una inspiración, una motivación para todos. Que ojalá y que cada día la excelencia sea lo que marque lo que nosotros hacemos. No solamente en la alabanza, ¿verdad, Keila? Sino en todo lo que hacemos, porque Dios se merece lo mejor. Pero en el aspecto específico de la alabanza, que es de lo que se trata este pasaje, hermano, yo no puedo improvisar un pianista, no puedo improvisar un violinista. ¿Cuánto tiempo tienes tú estudiando música? Bueno, hablaste de 12 años. Tú tocas el saxofón, te he visto tocar también el piano, pero eso no sucede de la noche a la mañana.
Eso no sucede ni siquiera en un año o dos. Y una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos que hacer es que tenemos que invertir en las personas que queremos que se dediquen a servir a Dios en esta área. Hubo un tiempo en que esto era tan empírico y yo creo que había espacio para eso. Hubo un tiempo en el que esto era tan improvisado y creo que había un espacio para eso. Pero a medida que Dios nos ha ido enseñando su palabra, a medida que Dios nos ha ido mostrando en su palabra lo que tiene que ver con la importancia de este segmento del culto, hemos creado conciencia, Keila, y hemos aprendido que podemos darle a Dios cada vez un mejor servicio de adoración, un mejor servicio de alabanza. Y de eso se trata cuando vemos este listado de personas que decimos fueron escogidas para esto porque eran la gente que estaban trabajando, capacitándose, entrenándose para eso. Y en el momento de la celebración se les trajo para eso. Exacto, y continuando con la otra lista, con la parte 2 de la lista de invitados, hablé de los sacerdotes, los levitas y cantores. O sea, también está el pueblo judío, estaban los principales líderes y el pueblo judío. Entonces, no solamente se preparan los músicos, los sacerdotes, digamos así, trayéndolo a nuestro contexto, no solamente se preparan los músicos del equipo de alabanza, el pastor para la predicación, sino que el pueblo también tiene que prepararse para esta gran celebración. O sea, amén, trayendo otra vez el ejemplo de una fiesta, si a usted le invitan a una boda, a un cumpleaños, muy seguro que las mujeres no, ya el día antes sabemos que no vamos a poner y simplemente estamos hablando de ropa. Pero como mencionábamos anteriormente, la alabanza es una actitud de gozo en nuestros corazones. Entonces la preparación correcta es preparar con antelación, como se preparan los amén, músicos, como se preparan los pastores, preparar nuestros corazones con antelación, estoy hablando como pueblo, ¿verdad? Claro. Para que podamos rendir alabanza a Dios como Él merece. Gracias por decir eso, porque el pueblo de Dios tiene que prepararse para alabar a Dios. De la misma manera que los músicos se preparan, los que dirigen la alabanza se preparan y los predicadores preparamos la palabra para predicar, el pueblo tiene que venir y prepararse. Yo creo que durante la semana debería haber una preparación de nuestros corazones hacia ese gran evento que es el estar todos juntos, sea vía Zoom o sea presencial, y estar todos juntos para adorar a Dios, con una actitud de yo voy a participar. Yo no voy a ser un espectador, yo voy a participar. Yo soy parte de este ambiente, yo soy parte de esto que Dios está haciendo. Ese es el elemento quizás más importante, ¿cierto, Keila? Porque ¿qué hacemos nosotros sí, cantando con un equipo de alabanza y todo el mundo allá abajo callado solamente mirando? No es un espectáculo. Es un acto que nos envuelve a todos para que cantemos, para que adoremos, para que participemos. Y los que están allá nos están animando, nos están motivando, están haciendo un acto excelente para que nosotros también nos integremos a lo que es la celebración a Dios en el sentido de la alabanza. Mira, tú sabes que sí, adelante, por favor, adelante. Hablando un poquito más de la preparación del pueblo, de todos, ¿verdad? Pero también específicamente del pueblo. Sí, a veces quizás no preparamos, voy para la iglesia el domingo, bien, pero la parte emotiva a veces dejamos que nos rige. No podemos dejar que una emoción que cogió un pique en la mañana, que llegue tarde a la iglesia, me distraiga de lo que es la alabanza. El gozo del cristiano no es solamente algo que sale y ya, es una decisión y una profunda decisión de fe y esperanza. O sea, amén, nosotros no, por eso no me gusta decir gozo y alegría, no es lo mismo. El gozo es una decisión como que como cristianos tenemos de tener la actitud correcta, de tener la fe y la esperanza en el poder de Dios y en el amor de Jesús. O sea, la fe el gozo no puede estar determinado ni regido por una emoción que tengamos, sino que tenemos que determinarlo previamente. No, por ejemplo, tenemos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue capaz de estar gozoso aún estando triste. Claro. No quiero decir que fijamos una sonrisa, que fijamos un cántico. No, es que tomemos la decisión de que sea lo que sea que me esté pasando, mi alma se alegrará en Jehová. Amén. Y yo le alabaré. Amén. Amén. Dice la palabra que Jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y ese es uno de los versículos en la Escritura que yo encuentro como que no entiendo. Jesús con gozo cargando la cruz, pero ¿quién vio a Jesús reírse?
o celebrando o a carcajadas con la cruz al cuesta, pero dice la Biblia, Hebreos capítulo 12, que por el gozo puesto delante de él, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu Santo, y lo sentimos profundo en nuestros corazones y lo expresamos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Lo próximo que es interesante ver en este programa, que se encuentra en este capítulo 12, verso 27 en adelante, señores, son los instrumentos. Versículo número 27 dice claramente que habrían címbalos, liras y arpas. Más adelante se menciona trompetas. En los versículos siguientes se habla de los instrumentos de David. Y si usted va a Primera de Crónicas capítulo 25 versículo 1, en Primera de Crónicas capítulo 25 versículo 1, nos habla de que David introdujo instrumentos a la adoración a Dios y la alabanza que consistían en arpas o instrumentos de cuerdas. Algunas traducciones traducen instrumentos de cuerda, platillos o címbalos y todo lo que tenía que ver con adorar a Dios, vamos a decirlo así, de una manera fina, selecta. David se preocupó, si se puede utilizar la palabra preocuparse, de que el pueblo de Israel tuviera una instrumentación que fuera adecuada a lo que él entendía era la grandeza de la gloria de Dios. Y cuando vemos esta instrumentación, mis amados hermanos, y vemos instrumentos, lo que queremos significar es que estos instrumentos forman parte del equipo de alabanza. Forman parte de lo que se utilizaba para que se honrara a Dios. Esta instrumentación nos viene como un legado de la época de oro del pueblo de Israel. Época de oro en el sentido espiritual, época de oro en el sentido de prosperidad, con David. Y cuando habla Nehemías aquí, hermano, está hablando de las ordenanzas de David como si fueran parte de las ordenanzas bíblicas, casi al estilo de las ordenanzas de Moisés. En otras palabras, Moisés, varón de Dios, ordenó el decálogo y todo lo que tenemos en el Pentateuco. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, ordenó en el culto instrumentos y un orden con levitas, con cantores, con directores de alabanza que pudiera reflejar la gloria de Dios en el momento del culto. Así que nosotros utilizamos instrumentos. Así que nosotros utilizamos todo aquello que nos pueda ayudar a transmitirle a Dios nuestro gozo en celebración, nuestra alegría en celebración, nuestro deseo de regocijarnos delante de su presencia. Y lo hacemos de la manera que la Biblia lo dice, que la Biblia lo enseña. No es ¿qué voy a decir yo? Un perico ripiao de esto de, ¿quién diría yo por ahí? De un merenguero y cada uno jale su pareja y vamos a bailar y a darle rienda suelta a la carne. O sea, los instrumentos no están ahí para exacerbar la carne. Los instrumentos están ahí para contribuir a la alegría y el gozo que queremos transmitir. Y es por eso que tenemos un especial cuidado cuando seleccionamos la música con la que se va a alabar a Dios. ¿No es cierto, Keila? De que esa música realmente represente lo que queremos transmitir en adoración, en celebración. Y estamos de acuerdo, hermano, con que la expresión musical hispana, llámese merengue, llámese esto, llámese aquello, puede ser una contribución a que eso suceda. Pero en la selección de la música, en la selección de los instrumentos, el elemento siempre va a ser un enfoque de que contribuya a ese ambiente de celebración y de honor y honra al nombre del Señor. ¿Te parece, Keila? Sí, hablando de la instrumentación, címbalos, liras, arpas, trompetas, prácticamente aquí están representados todos los instrumentos. Sabemos que en ese tiempo no había instrumento, no estaba construido un instrumento como el saxofón o como el clarinete o como la batería quizá, pero sí están representados todos. Los címbalos es un instrumento percutivo, o sea, todo lo que se toca con las manos o se golpea. La lira es un instrumento percutivo melódico. Las arpas, cuerdas, trompetas, vientos, o sea, prácticamente aquí están todos los instrumentos que hoy existen representados. No hay nada fuera de allí. Entonces, me parece muy interesante porque a veces entendemos que lo santo o lo que
o la forma de que debemos de tocar, o los instrumentos que tenemos que tocar son los que estaban en la Biblia. En la Biblia no había un piano, No. en la Biblia no había un saxofón, entonces no es el instrumento en sí. Me gusta el aspecto de cómo ellos consagraron esos instrumentos. Amén. O sea, no se trata de el elemento en sí, sino de lo que simboliza el santificar esos instrumentos y dedicarlo a la alabanza. Amén. Eso en cuanto a los instrumentos. También me gustó lo que usted dijo acerca de los géneros o expresiones musicales. Y sí, o sea, la alabanza tiene que conectar con el pueblo. Cada iglesia es diferente. Hay iglesias que si no es merengue no se alaba. Hay iglesias que si no es cumbia no se alaba. Pero la forma de el género prácticamente se utiliza para conectar con el pueblo que está ahí. O sea, yo estoy segura que allí en el pueblo judío, la celebración del Hanukkah, no estaban tocando merengue, 100% segura yo estoy. Yo también estoy seguro. Pero también estoy segura de que no estaban tocando un canon, como nos quieren vender las iglesias un poquito más conservadoras. No, ellos estaban tocando su música árabe, estaban tocando su estilo, su género musical, por lo que yo no veo nada negativo en nosotros utilizar los elementos autóctonos, folclore dominicano en este contexto para alabar a Dios. Excelente. Al contrario, yo entiendo que esto conecta un poquito más con lo que como idiosincrasia, ya sea del dominicano o de donde sea que usted se encuentre, tenemos. O sea, qué bonito sería un bolero cristiano, qué bonito sonaría un pambiche cristiano. Excelente. Y sabemos que no es cristiano por el ritmo, sino por la letra que contiene. Así es. Así es. Yo me imagino cómo alaban los hermanos en China. De hecho, he visto algunos cultos de hermanos en China y ellos tienen unos instrumentos que tienen muchas cuerdas. Yo no sé ni cómo se llama, pero suena tuin, tuan, 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 y la hermana canta, que yo no cantaría así en mi iglesia, pero esa es la manera en que ellos alaban. Usted va a África y yo he visto cultos de nuestros hermanos. Tú has visto, Keila, cómo se alaba en África. Hay lugares, no todos, por supuesto, pero hay lugares donde los hermanos cogen su tronco y comienzan a darle estilo tambor y a dar los sonidos que dan. Y una alabanza maravillosa que usted siente como que está transportado a la misma presencia de Dios. Como estos hermanos africanos se entregan y sudan, porque sudan como unos benditos, delante de la presencia de Dios con sus tambores, alabando a Dios de esa manera. Y una de las alabanzas que a mí me encanta más, Keila, es la alabanza andina, con las flautas andinas. Óyeme, eso es precioso. Yo estaba en Perú y allá los hermanos nos agasajaron con un servicio y trajeron sus flautas andinas y trajeron toda su instrumentación. ¿Y quién me va a decir a Dios que porque eso no es música de cámara o música gregoriana o música, usted sabe, de los tiempos de Wesley o de los tiempos de la Reforma, eso no es recibido por el Señor? Y hoy en día la música más popular es rock, contradictoriamente con lo que pasaba hace muchos años atrás. Se le dice worship. Se le dice worship, pero es rock y balada, en todas sus combinaciones. Y algunas personas tienen la idea de que eso es alabanza. Y si nos salimos de ahí, pues pecamos contra Dios. No. Dice la palabra, todos los pueblos te alaben. Y si lo hacemos de una manera que no está dirigida a la carne, a exacerbar nuestro cuerpo, lo que es nuestra carne, sino a llevarnos, a conectarnos, como tú has dicho, con Dios, con su espíritu, con esa actitud de celebración y de acción de gracia. Hermano, se complace el corazón de Dios. Se complace el corazón de Dios. Bueno, lo próximo de este maravilloso evento, señores, es el orden. Hay un orden, y si usted lee los versículos que tenemos aquí por delante, hay en este orden de celebración una salida de 2 coros. Nos dice aquí Nehemías que él preparó 2 coros. Verso 31. ¿Está conmigo? Si puede ir al verso 31, dice: después hice subir a los principales de Judá sobre la muralla y puse 2 grandes coros, y él los llama coros de acción de gracias. El primero iba sobre la muralla hacia el sur, hacia la puerta del muradar. Tras ellos iban Osaías y la mitad de los principales de Judá. Y había un segundo coro, verso 38. Segundo coro, verso 38. El segundo coro de acción de gracia iba hacia el norte. Tras él iba yo con la mitad del pueblo. Y que yo trato de imaginarme este escenario. O sea, yo como que trato de transportarme.
O sea, esta es Jerusalén, este es el mapa de Jerusalén. Aquí en el centro está todo el pueblo y encima de la muralla vienen estos dos coros seguidos con los principales, con los levitas cantores, con los instrumentos de cuerda, y todo el pueblo está mirando este espectáculo, está mirando este escenario. Y óigame, yo me imagino la impresión que esto debió haberle dado a esta gente que se fajó a construir el muro, a esta gente que se fajó a hacer todo este trabajo para la edificación, y de repente estos hombres y mujeres suben a la parte superior del muro donde todos lo vean, y todo el pueblo está mirando a sus líderes, a sus pastores, a sus sacerdotes, a Nehemías, al escriba Esdras que se menciona ahí, cantando al Señor, celebrando al Señor, y juntamente con ellos está toda esta rumba de gente también celebrando. Dice la palabra del Señor, hermano. Escuche esto, dice la palabra del Señor que la alabanza del pueblo de Israel se oía desde lejos. En otra palabra, los enemigos estaban escuchando a este pueblo metido en fiesta, a este pueblo metido en celebración. Y yo digo, y creo que esta podría ser una aplicación, ¿por qué la alabanza de la gente que no conoce a Dios tiene que oírse más fuerte que la alabanza de los que conocemos al Señor? Porque yo no estoy diciendo, hermano, que usted salga con un bocinón por ahí en un carro a reventarle los oídos a la gente, o que ponga, usted sabe, una alabanza y su vecino le tenga que llamar hasta la policía. No estoy diciendo eso. Pero cuando nos reunimos a alabar, hermanos, debe haber un entusiasmo, debe haber un pueblo de Dios que cante tan fuerte que nuestros vecinos de al lado puedan decir, wow, ¿y qué está pasando en ese lugar? Hay fiesta, hay celebración, hay gente con tanto júbilo, con tanto gozo, con tanta expresión de alegría, que hasta aquí estamos escuchando el sonar de sus alabanzas. Y eso fue lo que pasó en este ambiente de celebración en el pueblo de Israel. La gente del pueblo de Dios, escúchenme, iglesia, tenemos que abrir nuestras bocas para cantarle a Dios a voz en cuello. No desafine, ni le explote el oído al de al lado, pero cante, que se oiga. Porque hoy en día, Keila, hay personas que murmuran cuando cantan. Y hay que ponerle el oído para uno saber qué es lo que está cantando. Abra su boca en alabanza, abra su boca en acción de gracias, acompaña al coro y a los que celebran, forme parte integral de lo que está sucediendo cuando el pueblo de Dios se reúne para alabar. Así que hay una tarea para nosotros este próximo domingo, creo yo. ¿Qué te parece? Sí, justo ayer tratábamos este tema en el estudio bíblico del equipo de alabanza, de que la alabanza es fiesta. Y mi hermano Josué hacía una anécdota de mi tío Aiden, que está por ahí, que cuando él llega, todo el mundo se da cuenta de que él llega en su carro, porque hay un musicón cristiano sonando. O sea, porque él me decía, Josué, porque si el mundo anda con su bachata a todo lo que da, porque si el mundo anda con su mambo a todo lo que da, porque nosotros no podemos, ojo, esto es muy particular de cada quien, pero ¿por qué no expresarlo igual? Igualmente las fiestas, o sea, no hay algo más molestoso que una fiesta a deshora, el día entero, tilín, tilín, tilín. No que vamos a caer en la imprudencia, porque tenemos el orden divino, o sea, Dios nos ha dejado un orden a respetar las autoridades y las leyes, pero no está mal que la gente, nosotros podamos poner a loud, o sea, a gran voz, a un volumen decente, nuestras canciones que nos motivan a alabar. Amén. Amén. Eddie, yo no dije eso por ti, dicho sea de paso. Esta historia yo no la sabía, lo del musicón y la bocina. Bueno, que yo tenía un Honda Civic una vez y le puse un musicón ahí atrás y andaba con mis alabanzas para arriba y para abajo. Andaba con su kitty-pum. El tema es que cuando celebramos delante de la presencia de Dios, hermano, debe haber un ambiente de fiesta y de celebración, ordenado, dirigido por el Señor. No en nuestra carne, sino en el espíritu, pero tiene que haber celebración y fiesta, y esto tiene que salir de nuestros corazones. Y el último aspecto que encontramos, y otra vez estamos hablando de este programa de celebración, es lo que nos dicen los versículos más adelante, y esto es condensando prácticamente la enseñanza de este capítulo número 12, versos 27 a 47.
Este es el programa, Keila. Este es el programa, mis amados. Lo primero que hace el pueblo, y quisiera enfocarme en esto por un momentito, es un acto de purificación. Verso 30, lo lee conmigo, dice: antes de todo, los sacerdotes y los levitas se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Ahí yo menciono 5 cosas: procesión, cantos en el muro, en el templo, sacrificio, designación de tesoreros. Pero el programa comienza con purificación. ¿Por qué con purificación? Porque, hermanos, nada hacemos con buena instrumentación si nuestros corazones no están afinados con Dios. Nada hacemos nosotros con hacer mucho sonido si nuestros corazones no están primero ordenados con Dios. Entonces, lo primero que hace Nehemías es ordenar una purificación. Y los sacerdotes y los levitas vienen y entran en este rito, si se puede utilizar la palabra, de que el pueblo sea purificado. Y una vez purificado, entonces se le rinde a Dios alabanza. Un guitarrista que toca con un corazón no purificado ofende a Dios. Un violinista que toca con un corazón, una vida no purificada, ofende a Dios. Una persona que canta sin una vida, sin un corazón purificado, ofende a Dios. La belleza de la decoración, de la ornamentación que preparamos para celebrar algo especial, ofende a Dios si nuestras vidas, si nuestros corazones no están purificados. Y esa fue una de las quejas de Dios, Keila, cuando el Señor le habló a su pueblo y le dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, tenemos, hermanos, que comenzar por nuestros corazones. Y todos aquellos que sirven en las áreas de ministerios de alabanza, escuchemos este principio cardinal de la Escritura. Yo preferiría, Keila, que un baterista te dijera a ti: Keila, no puedo tocar este domingo porque no me siento que en mi corazón estoy listo para rendirle adoración a Dios. A que pase por alto, escúchenme esto y por favor no me confundan en lo que voy a decir, a que pase por alto su estado espiritual por el hecho de que el servicio quede bien. ¿Alguien me entendió? El servicio no queda bien si no hay santificación. El servicio no queda bien si no hay purificación. El programa no queda bien si el corazón y la vida de aquellos que suben al altar no están afinados con Dios. Así que prefiero que alguien me diga: no puedo tocar este domingo porque siento que hay algo en mi vida que tengo que arreglar y no lo he arreglado, y tengo que ordenar primero mi vida con Dios, y yo voy a celebrar eso. Y quizás esa persona va a volver el próximo domingo a tocar o a ejecutar o a cantar. Pero si no estás listo para adorar, no importa lo bien que lo hagas, el programa no va a quedar bien. Porque lo primero que tiene que quedar bien delante de Dios es mi corazón, es tu corazón, son nuestros corazones. Y una vez preparados con nuestros corazones, entonces sí le presentamos el resto del programa al Señor. Entonces, Nehemías comenzó por el lugar indicado. Comenzó por la purificación al pueblo. ¿Qué te parece eso, Keila? Eso es de suma importancia. Obviamente tenemos que tratar, por ejemplo, como equipos, estar velando el uno por el otro siempre, para que no lleguemos al extremo de no voy a tocar porque no estoy bien. O sea, el pecado no llega de la noche a la mañana. Está en nosotros, sí, pero no se cultiva así de la noche a la mañana. Pero lo que me parece interesante de lo que usted dice, el pastor, es eso. La alabanza no es solo música. La alabanza no es solo fiesta. La alabanza no es solo algo ruidoso, escandaloso que se escucha más allá de las murallas. No, la alabanza es lo que sale del corazón. Podemos decir que la música como tal se queda en el techo, como la oración. La palabra se queda aquí. No de nada le vale a uno poner la música todo lo que da, porque eso no es lo que sube al cielo, a donde está Dios. Como la ofrenda de Caín y Abel. No fue lo que dieron en sí, fue la actitud del corazón que estaba mal. Amén. Que Dios aceptó y rechazó. Tenemos que tener en cuenta que como Dios acepta la alabanza, acepta la ofrenda, también así la rechaza. Amén. O sea, de nada nos vale como equipo de alabanza
que el culto se ve magnífico, como usted decía, que tengamos la mejor música. Si esa alabanza no va a subir de ahí, somos como odre. El agua que se ponga en nosotros va a salir limpia o sucia según como esté nuestro cántaro, nuestro recipiente. Entonces tenemos que procurar esa parte más o tanto como lo otro, porque no, como decía al inicio, no se puede quitar la parte espiritual de lo técnico. Claro está. Porque claro Dios está. Lo que escucha y ve es el corazón. Qué importante tener ese balance, Keila. Qué importante tener ese balance en nuestros días. Mira, hemos estado en actividades multitudinarias donde algunas personas, uno dice, no deberían haber participado. Pero por el hecho de que el show tiene que darse y la presentación tiene que realizarse, entonces este fulano se le presenta en el escenario para que ejecute su instrumento o haga lo que tiene que hacer, porque si no lo hace, no va a quedar bien. Eso es lo que decimos, no va a quedar bien. Y cuando Dios mira estas cosas, yo creo, Keila, que lo que hace es que trae juicio, porque se desagrada. Dios mira el corazón y dice, no quiero esto no es lo que yo quiero. Pero por el contrario, he visto situaciones en las que por razones como las que he dicho, una persona se ha excusado porque su vida espiritual no está en condiciones para presentar delante de Dios. Y lo que la iglesia ha recibido en ese momento es como una bendición, como diciendo, wow, cuánta seriedad hay en la vida de esa persona que es capaz de tener el cuidado y el temor de Dios, de no utilizar el altar y prefiere mejor excusarse con tal de que la adoración salga de la manera que a Dios le complazca. Ese es el tema que estamos tratando. Y es que eso enferma más el alma que cualquier otra cosa, porque ahí se desvía totalmente el propósito. Uno como músico y como creyente no siempre está bien. O sea, hay momentos, como todo, una montaña rusa. No siempre estamos al 100%, claro. Pero eso no significa que estemos mal. O sea, no significa que estemos incurriendo en un pecado. Por eso dije que el gozo o el decidir, el alabanza es una decisión. Uno decide estar gozoso, uno decide alabar. Entonces igualmente pasa con ese aspecto de tener cuidado, y me pensaba también en esas iglesias que quizá no tengan un equipo de alabanza y a veces caigan en contratar músicos para que simplemente le toquen el instrumento. Yo no sé cómo yo lo haría en ese caso, honestamente, pero no hay alabanza más bella que la alabanza del pueblo. Si tiene que una persona simplemente dirigir la alabanza, o sea, ni siquiera cantando entonado, sin micrófono, para que no torturemos los oídos, pero que el pueblo se une en alabanza, y así tiene que salir, y así el pueblo se une. Eso llega ante la presencia de Dios, pero de nada, de verdad, que nos sirve contratar músicos para que estén en el altar santo de Jehová. O sea, porque a veces vemos el Antiguo Testamento y creemos que ya Dios no actúa como antes, de que Él mataba al que trataba en la presencia de Él sin santificación. O sea, Dios no ha cambiado. No es que morimos al instante, pero Él sigue siendo sumamente celoso con su altar y con lo que se le dirige a Él. Entonces, me parece, para mí, lo que yo haría honestamente, vamos a cantar juntos, hermanos. Por ejemplo, hipotéticamente, yo siendo el pastor, no voy a decir pastora, yo siendo hombre y siendo el pastor de una iglesia, digamos que yo no cante, o usted, por ejemplo, Pastor Vidal, sabemos que usted canta, usted es pastor de la iglesia y no se encuentra, no hay músico, vamos a cantar juntos, hermanos, vamos a levantar alabanza a Dios. No es que tiene que haber todos los elementos de la música para que se dé. El corazón, la alabanza del pueblo es lo que sube ante Dios. Amén. Entonces, yo preferiría 1000 veces hacer eso a tener simplemente músicos contratados. No digo que esté malo de los músicos contratados, sino no estar atentos al estado espiritual de esas personas que están en el altar de Dios. Si son contratados y están en buena condición espiritual, bienvenidos. Perfecto. Pero si no, entonces hay un problema ahí. Gracias, mi hermana. Bueno, terminamos con esto, Keila. Hay una procesión. Es una procesión tipo caminata y se extiende por todo el templo y por todo lo que es el muro. Hay cantos en el muro, hay cantos en el templo. Miren los versículos ahí que lo indican. Y me llama la atención aquí que hubo un espacio para hacer sacrificios delante de Dios.
Y estos sacrificios entiendo que se hicieron como lo dice el libro de Levítico. Pero si ustedes notan, mis amados hermanos, algunos pasajes muy particulares de la Escritura, como 1 de Samuel capítulo 11, verso 15, 2 de Samuel capítulo 6, verso 17 al 18, 1 de Reyes capítulo 8, verso 63, es el pasaje que me llama a mí más la atención, donde nos habla de que Salomón en el día de la dedicación, hermanos, hizo sacrificios numerosos delante de la presencia del Señor, pero sacrificios en cantidad. Y está hablando, estoy ubicado en el libro de 1 de Reyes capítulo 8, verso 63. Si alguien me quiere acompañar en la lectura, dice: Salomón ofreció al Señor como sacrificio de paz, oiga esto, hermano, 22,000 toros y 120,000 ovejas. Usted no oyó mal, usted oyó claramente. Salomón ofreció, repito, lo leo de nuevo, 1 de Reyes, capítulo número 18, capítulo número 8, versículo número 63. Salomón ofreció 22,000 toros y 120,000 ovejas. Hermano, yo no solamente pienso en este acto de sacrificio. Yo pienso cuánto costó cada toro y cuánto costó cada oveja. Aunque la gente la haya ofrendado. Que la pone que cada oveja hubiera costado 1,000 pesos. Multiplica 1,000 por 120,000. Y que cada toro, por poner un precio barato, haya costado 20,000 pesos. Y yo sé que un toro cuesta más que eso. Cuestan 100,000, 200,000, 300,000 pesos en moneda de hoy. Aunque lo hayan ofrendado, el pueblo estaba tan lleno de júbilo que tomó, hermano, de sus posesiones, de lo que tenía, y lo trajo y lo sacrificó ante el altar del Señor. Algunos dirían, ¡qué derroche! Bueno, eso es parte de la celebración que se hace cuando un pueblo está de fiesta delante de Dios. Yo no sé qué tipo de crítica se le podría hacer al pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías por todo lo que hizo, pero entiendo que hay un espacio en el que la celebración nos lleva a nosotros, pueblo del Señor, hermanos y hermanas amados, a tomar de nuestros recursos y decir, vamos a hacer una celebración. Y nos va a costar. Y lo que eso nos cueste, lo vamos a poner en el altar de Dios con tal de que la gloria de Dios se manifieste en un ambiente de celebración como el que ocurrió en el pueblo de Israel. Lo que Alberto Valle está diciendo con esto es que no se puede hacer una fiesta bonita, preciosa y linda para Jehová si no se invierte, si no se sacan recursos, si no se ponen a disposición recursos para que eso suceda, tanto para aquellos que hacen posible la fiesta y celebración, como para todo el engranaje que envuelve eso. Y hermano, no es desperdicio. Yo no estoy diciendo con esto que la iglesia nos volvamos derrochadores y hagamos fiesta cada rato. Toda iglesia tiene que, ¿verdad, Keila?, verificar cuáles son sus posibilidades, hasta dónde se puede llegar. Pero sí, hermano, si llega un momento en el que estamos celebrando al Señor y lo hacemos como dice la palabra del Señor, no está mal. No nos tenemos que sentir culpables porque hemos invertido unos 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos en comprar jugo y refresco para que la gente venga y celebre, y comprarse un bizcochito por ahí, e invitar a alguna hermana o hermano que nos cante un especial, y un hermano que nos traiga la palabra, y crear un ambiente bonito, precioso, y ornamentar y decorar la iglesia para que esa celebración se haga linda, preciosa delante del Señor. O sea, no tenemos que sentirnos mal, no es derroche. No estamos invirtiendo el dinero inadecuadamente, y creo que eso se enfoca en esta presentación que nos hace Nehemías. Y finalizo con una nota muy interesante. Mire lo que dice la parte 5 de este programa. Y es que en ese tiempo se designaron tesoreros. Dice el verso 44, aquel día fueron puestos hombres a cargo de las cámaras, de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ella de los campos de la ciudad de las porciones legales para los sacerdotes y los levitas. Y uno dice, Keila, ven acá, pero en una fiesta, ¿cómo combina en una fiesta de que agarrar gente y nombrar al tesorero? Estamos en una reunión de esa eclesiástica. No estamos. De rendición de cuentas. De rendición de cuentas. Pero mira, lo que dice el texto es lo siguiente, hermano, anoten esto, verso 44. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y a los levitas,
que realizaban el servicio. ¡Wow! Era grande el gozo del pueblo con sus líderes, con sus sacerdotes, con sus levitas. Y en ese momento el pueblo dijo, queremos que haya una tutoría y gente que vigile y se asegure que a esta gente no le falte lo necesario conforme a la ordenanza que Dios nos ha dado. Dios ama al dador alegre. Y esto es lo que se refleja aquí. Parte de la celebración es cuando nosotros vamos al buzón de las ofrendas o de los diezmos y vamos con alegría. Es una fiesta, Keila. Cuando damos para el Señor es una celebración porque Dios ama al dador alegre. Así que cuando usted va a ofrendar, yo creo que debemos tocar una musiquita, tú sabes, rítmica, bien chévere, y que la gente haga una fila y exhiba su mejor sonrisa, con su ofrenda en la mano, hasta, tú sabes, dando su pasito, porque es una celebración dar para Dios. Es un acto de gozo, es una manifestación de que el pueblo estaba contento con lo que estos hombres y mujeres, sacerdotes y levitas estaban haciendo. Y ellos hicieron esta designación no en otro lugar, precisamente en el momento de la fiesta. Y si tú querías compartir algo, adelante, que me parece muy interesante de esto y que yo siempre digo, como decía anteriormente, la alabanza no es emocional, es racional. Si hubiera sido meramente emocional, se queda en los sacrificios, se queda en la fiesta, se queda en todo el meollo del asunto, pero vemos cómo ellos tomaron una actitud racional en medio de la celebración. O sea, ellos designaron tesoreros, personas que se encargaban, sabemos lo que un tesorero, de manejar todo lo que se estaba ofrendando, todo lo que se estaba sacrificando. O sea, no hubo un derroche. Vemos que el primero que no escatima recursos es nuestro Dios. Él dio el recurso más valioso, que fue su hijo, su hijo Jesús. Entonces, si Dios no escatima ningún recurso para nada, vemos igualmente la parábola para su gloria. Vemos igualmente la parábola del hijo pródigo, que prácticamente nos muestra la actitud del padre de cuando un hijo viene y se arrepiente. O sea, el papá de la parábola del hijo pródigo no hizo una fiesta a lo calladito, no mandó a matar a un becerrito. No, se hizo una tremenda fiesta tan fuerte, con tanta comida, tan gozosa, que se extendió. Entonces, amén. Igualmente nosotros somos cristianos, pequeños cristos. ¿Por qué limitar recursos para darle alabanza a Él, para darle gloria a Él? Porque todo lo que tenemos, todo lo que entra a la iglesia es por Él y para Él. Amén. Porque entonces escatimar esos recursos. Ojo, no digamos que todo el dinero se vaya en una cosa. No debemos derrochar. Porque aquí vemos la racionalidad de esto. O sea, ellos instruyeron tesoreros para hacerlo racional, no simplemente llevarse de la emoción. Amén. Entonces me parece muy interesante eso. Tremendo. Y señores, hay un ambiente de celebración, hay un ambiente de fiesta en el pueblo, porque el mismo Nehemías lo dice en el capítulo 8, versículo 10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Un pueblo triste no alaba, Keila. Cuando la gente está amargada no alaba. Cuando hay gente que tiene dolores en sus corazones que no han sido ministrados, la gente no alaba. La gente por lo regular no manifiesta en alegría lo que hay en su corazón, porque hay algo que tiene que ser ministrado. Y es cierto que la alabanza muchas veces nos lleva al compungimiento y a derramarnos delante del Señor. Eso es parte de la administración que Dios hace. Pero ese llanto al que Dios nos lleva es una profilaxis que viene del Espíritu Santo para que nosotros pasemos al otro nivel, al nivel del gozo. O sea, el deseo de Dios no es dejarte en el llanto continuo todo el tiempo. El deseo de Dios es llevarte al llanto para purificarte, bendito sea Dios, para limpiarte, y de ahí entonces pases a alabarle con limpieza, con santificación, con purificación, con un corazón limpio, sin carga, sin peso en tu corazón. Y esas lágrimas son las que Dios utiliza para lavar tu alma. Y cuando estás en el próximo nivel, entonces vienes y le alabas con gozo. Y es como usted dice, es que el gozo del pueblo de Dios no se determina por el presente, por las luchas presentes, sino por el destino glorioso y por el destino futuro glorioso que tenemos. O sea, nosotros no estamos alabando necesariamente por nuestro presente. Podemos estar pasando por situaciones difíciles, podemos estar pasando por un llanto que nos tiene mal, pero el gozo no viene
por nuestra situación presente, sino por la victoria segura que tenemos en Él. O sea, de eso se trata, de eso se trata. Veía también ahí en el comentario, en el chat, perdón, la Esperanza dijo que no todos tenemos el don de cantar, pero sí, todos tenemos garganta, todos tenemos voz. Miren, yo no conozco, y perdóname papi, yo no conozco a alguien que cante más desafinado que mi papá. Pero mi papá lo que hace, él cierra los ojos, él cree que si cierra los ojos nadie lo está escuchando, pero no se trata de la voz, no se trata de qué tan bonito suene, se trata de alabar, se trata del corazón. Se trata de alabar. Y no hay excusa realmente, porque tenemos, como decía al inicio, muchísimas razones para estar gozosos, para alabar a Dios con todo lo que tenemos. Con todo lo que, hasta con todo el desafine que tengamos. Si usted desafina, no lo vamos a llamar a ser parte del grupo de alabanza, porque va a desentonar a todo el mundo, pero desde su lugar usted puede alabar a Dios con todo su corazón. Qué interesante presentación. Gracias, Keila, por todo esto que nos has compartido y por lo que hemos aprendido. Hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y así se le prepara una fiesta, así se le prepara una celebración a Dios. Los versículos finales de este pasaje dicen que el pueblo siguió las ordenanzas de David, como David las instituyó. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 25, dice capítulo 12, verso 45, así cumplieron la ordenanza de su Dios y la ordenanza de la purificación. También los cantores y los porteros hicieron conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. Y si usted va al Antiguo Testamento, ahí se encuentra esta determinación de parte de Dios de que el pueblo de Dios alabe con todo lo que haya disponible, con todo lo que se tenga, y que celebre con toda alegría delante de la presencia del Señor. Entren por sus puertas, entren por sus, con acción de gracia, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y yo me recuerdo de un corito, Keila, que es muy viejo, más viejo que yo, quizá. Yo sé que es más viejo que tú, pero quizá está más viejo que yo. Y dice, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha... Así se alaba a Dios, se alaba a Dios con mucha alegría y gozo. Y esa es la enseñanza, hermanos, que recibimos el día de hoy. Bendito sea Dios. Amén. Gracias, Keila, Dios te bendiga, mi hermana querida. Y quisiera pasar, no sé si tienes algo más que decir al cierre, antes de que pasemos a alguna otra participación de hermanos que quizás nos quieran dar algo más de lo que han aprendido esta noche. Yo sí quiero decirle algo curioso que encontré ahí en el libro de Sofonías, es que Dios canta. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos. Otra traducción podría decir, se regocijará por ti con cánticos de júbilos. O sea, si nuestro Dios que está en los cielos canta, porque nosotros no hacemos. Los ángeles y Él cantan. dice que Él se goza en medio de la alabanza. O sea, quizá la fiesta ni siquiera es para nosotros, es para Él. Él se goza en medio de la alabanza de su pueblo. O sea que de eso se trata. En el cielo nos dice la palabra que hay trompetas, que hay címbalos, que hay tamboriles, que hay arpas. Todos los instrumentos que nosotros podemos pensar de la antigüedad que se menciona que están en el cielo, en manos de los ángeles, ellos alabando de continuo al Señor 24/7, santo, 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 Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Keila. Dios te bendiga, Dios te siga usando y siga usando también a todos aquellos que como tú han dedicado sus vidas, sus talentos, sus energías para alabar a Dios y rendir delante de Él lo mejor de sus alabanzas. Yo sé que por aquí también está mi hermano Eliezer, no sé si se desconectó o se ha salido. Eliezer Díaz es también uno de los directores de alabanza, hermano, amigo, que yo admiro mucho, porque al igual y como Keila, tienen un sentido de mucha conciencia en lo que hacen para Dios en cuanto a la alabanza se refiere. No sé si Eliezer nos quisiera dar su reacción. Te abro la oportunidad, hermano, para que la hagas. Y no sé si alguno de los hermanos aquí también quisiera reaccionar antes de que ya cerremos nuestra presentación el día de hoy. Por aquí tengo algunas reacciones. Mi esposa dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará a su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón. Todo lo que respira, alabe al Señor, dice mi hermana Belkis. No hay que tener el don de cantar, hay que tener el corazón de adorador.
no te detengas, mi hermana. Así dice mi querida esposa. Por aquí hay muchos amenes, muchos con júbilo. Aquí hay un súbelo. Ahí dice, mi merengue, por favor. Muchos comentarios de muchos hermanos que están reaccionando a la presentación de este día. Me abro, hermanos, a cualquiera de ustedes que quiera compartir algo con nosotros y sencillamente reaccionar a lo que ha aprendido en este pasaje de la Escritura maravilloso, impactante del libro de Nehemías. ¿Quién quiere hacerlo? Abra su micrófono sencillamente. ¿Quién nos habla? Mi hermano Pastor Vidal Rijo. Sí, adelante, pastor. Dios y el pueblo. Cuando digo una fusión, es que cómo se conjuga tan perfectamente la presencia de Dios y la presencia del pueblo, el quehacer del pueblo y el quehacer de Dios en todo esto, en toda esta fiesta, por lo cual entonces vemos como que no hay malicia, ahí no aparece nada de malicia, amén, no aparece nada de parcialidad. Incluso dice la palabra que era Dios que lo había recreado a ellos. O sea, amén. Es decir, había una presencia de Dios tan sana y tan intencional allí para provocar toda esta algarabía y toda esta fiesta. Y la gente también estaba entregada de corazón a Dios. Ahí no había ninguna malicia. Amén. Los tesoreros los levitas que sirvieron fueron recompensados, pero no eran actores, estaban haciendo las cosas de corazón. Wow. Para el Señor. Es decir, excelente, excelente. Es decir, que no había una mala intención en ninguna de las acciones que se realizaron ahí, aunque obviamente había que organizarse, había que preparar el coro, al coro del sur, el coro del norte, el pueblo, lo que estaban al frente, pero todo era como tan ingenuo, todo era tan natural, fluía de un corazón sincero, honesto. Amén. Que, wow, eso dice la palabra, que esa algarabía, ese alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Desde lejos, pastor. Desde lejos. Desde es lejos. decir, fue algo impactante realmente, fue algo muy emocionante allí, donde la presencia del Señor se manifestó de una manera gloriosa. Amén. Es decir, el punto es que no había malicia, Dios y el pueblo estaban unidos en ese mismo proceso, en ese mismo proyecto. Y no había malicia, ahí no hubo un tesorero que metió la mano, no hubo un cantor que cantó más fuerte para hacer oído, por lo demás, o sea, algo bien armónico allí, bien unido, bien sincero, bien honesto, una cosa tremenda. Y me gustó también la actitud de la hermana Keila, es decir, eso tiene una perspectiva bíblica excelente. Te felicito, Keila, y te animo a que sigas hacia adelante en ese ministerio. Dios te siga usando, hermana, y eres un instrumento del Señor. He sido edificado y bendecido. Gracias, pastor. Amén, amén, qué lindo. Gracias, pastor Vidal. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, siervo, de que esto fue un ambiente sano. O sea, esta es la manifestación de una iglesia, de un pueblo sanado por Dios. Y yo creo que eso es lo que nosotros buscamos cuando se trata de la expresión en alabanza que complace el corazón de Dios. Un pueblo sano trae también una alabanza sana delante de Dios. Lo importante no es sencillamente lo que se hace y lo que se ve. Lo importante es lo que sale del corazón. Y de verdad, hermanos, que el trabajo nuestro como pastores, como líderes espirituales, es que el pueblo llegue ahí, que la gente llegue a ese punto. Los escenarios y las actividades y los eventos que se forman en un sentido porque todo este trabajo anterior se ha podido hacer. Si me entienden lo que quiero decir. O sea, Nehemías trabajó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 para llegar a este capítulo 12. Y lo que vemos aquí es el fruto de ese trabajo. Mi hermano Eliezer Díaz. Eliezer, comparte con nosotros, por favor. Abre tu micrófono para que te oigamos. Hermanos, Dios les bendiga.
La verdad que me he gozado mucho en escucharlos. Yo soy prácticamente, yo me identifiqué mucho con Keila porque mi sueño siempre ha sido el escuchar una adoración diferente. Y vaya, tú que has estado un poquito más cerca de mí, tú lo sabes. Y es que a mí siempre me ha gustado escuchar boleros, a mí siempre me ha gustado escuchar pambiche, cosas que la mayoría de las personas dirían raras, escuchar en una adoración. Pues a mí me ha encantado siempre escucharlo, precisamente por eso, porque yo creo que si Dios nos dio la creatividad para crearlo, si Dios nos dio eso, entonces ¿por qué no adorarlo a él en excelencia, con diferentes ritmos? Yo no creo que Dios es un Dios monótono, sino que yo creo que Dios es un Dios, ¿verdad? Creador de todo, un Dios que le gusta la creatividad. Por otro lado, si yo pudiera decir algo, es el hecho de recalcar el cuán importante es para la iglesia invertir en sus músicos, en las personas que ministran ahí adelante, no tanto en la parte en cuanto a lo práctico, se quiere decir, sino también en lo teológico, en que motivemos a nuestros muchachos, a quienes participan en el grupo de oración, no solamente a estudiar música, pero también a estudiar teología, a entender la Biblia, a poder vivirla ella en todo tiempo. Wow. Gracias, mi hermano Eliezer. Tremenda participación la tuya. De verdad que me toca, porque, señores, a quien ustedes están escuchando fue la primera persona que preparó una pista para mi querida esposa y que me ha acompañado muchas veces en sus alabanzas. Eliezer es un excelente músico, es el director musical de nuestra amada Iglesia Bautista Hispana aquí en la ciudad de Lawrence y ha colaborado en multitud de eventos y de escenarios donde Dios le ha dado la gracia de celebrar la gloria de Dios. Pero Eliezer tiene esa particularidad, que Eliezer es un hombre que conoce la palabra, así como Keila, y que cuando adora a Dios quiere que la adoración esté regida primordialmente por la palabra. Y eso es lo que estamos buscando, y es lo que busca Dios también cuando se trata de adorarle a Él. Y sí, Eliezer, recibo eso casi como una orientación para mí y para todos los que estamos aquí, que nuestros músicos no solo aprendan música, sino que estén afinados en la palabra, en la teología, en el conocimiento de Dios. Los músicos tienen que conocer la palabra de Dios, tienen que entender a Dios, porque en cierto sentido la alabanza son declaraciones teológicas, hermano, son doctrinas, son mensajes. Imagínese usted una persona que no conoce bien la palabra y nos ponga a cantar una herejía de repente, como ha sucedido, porque hay canciones por ahí que son pura herejía, pura herejías. Lo único que suenan bonito y lo cantan personalidades cristianas, pero están en total, gracias mi hermano pastor, están en total discordancia con la palabra de Dios. No conocen la palabra. Entonces el músico debe conocer la palabra, así como debe conocer de música. Mi hermana Maribel también quiere compartirnos algo. Cierra, Maribel, por favor, puede abrir su micrófono. Antes de Maribel, sí, adelante. Solamente recalcar, Gordon Fee, lo cual es un muy teólogo, dijo: muéstrame las letras de tu canción y te diré tu teología. Y yo creo que eso dice mucho a nosotros ser enfrentados en cuanto a eso en la adoración de la iglesia. Eso me gustó. Muéstrame las letras de tu canción en tu iglesia y te voy a mostrar qué creen ustedes allá. Mi hermana Maribel, adelante, sierva. Amén. Sí, que una de las cosas que a mí Dios le bendiga, hermanos. Una de las cosas que a mí me llama la atención en lo que nos asistió hoy a estudiar es el orden que fue establecido en cuanto a todo el orquestaje de esa fiesta. Y me llama la atención también que el efecto purificación, a mí me parece que fue lo que le dio a ellos la unidad, el gozo, la alegría de ellos poder celebrar y festejar a Dios en la magnitud que ellos lo hicieron. Amén. Porque cuando hay un pueblo que se purifica, cuando se está unánime en un mismo sentir, cuando desde los levitas, los sacerdotes y todo el mundo está en ese proceso
de purificación, de búsqueda de Dios, porque la alabanza solamente no es alabar, es una vida de adoración a Dios cada día. El que adora a Dios, el que alaba a Dios, tiene que llevar una vida de adoración. Wow. En la palabra, wow, en la oración, en todo su vivir, que muestre a Dios, que sea un referente de lo que es adorar a un Dios vivo, a un Dios de poder, porque como dice su palabra, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y Amén. cuál es la verdad? Su palabra es la verdad. Y esa es la que nosotros tenemos que tener en la mente y en el corazón para nosotros hacer una adoración con excelencia a Dios, wow, de un corazón excelente, que ha entendido lo que es Dios para su vida. Bendito sea y ojalá Dios. nosotros podamos entender y cada adorador pueda entender el compromiso que tiene al subirse a un altar a adorar al Señor, que Amén. Su vida tiene que estar en completa armonía con Dios y con su espíritu, Bendito para sea poder su llevar nombre. al pueblo a esa adoración, a ese gozo, a esa paz que da estar en la presencia del Señor. Wow. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a que realmente nosotros podamos ser esos verdaderos adoradores. Gracias, Dios mi le hermana bendiga. Maribel. Gracias por esas palabras profundas, pero también desafiantes. Me desafían profundamente. ¿Saben qué, hermanos? Tenemos que orar por todos los que sirven a Dios en ministerio de alabanza. Tenemos que apoyar a nuestros adoradores, tenemos que apoyar a nuestros cantores, tenemos que apoyar a nuestros músicos. Hay veces que uno tiene la impresión de que porque la persona usa el altar, todo está bien en su vida, que esa persona no tiene cargas, no tiene tentaciones, no tiene problemas, no tiene desafíos, no tiene situaciones difíciles en su hogar. No es así. Nuestros adoradores, nuestros cantores, nuestros músicos son gente que necesitan ser ministradas, necesitan ser comprendidas, necesitan ser entendidas. En ocasiones hemos tenido que ir al rescate, a la restauración de hermanos y hermanas que le sirven a Dios con todo su corazón, y el enemigo como que le da más duro. No sé por qué. No ¿Tú sé sabes por por qué. qué, Ovalle? ¿Por ¿Tú qué, mi sabes hermana por qué, Maribel? Ovalle? Explique, por favor. ¿Tú sabes por qué? Porque Satanás estaba ahí. Satanás era de los adoradores en el cielo. Y él sabe lo que es un adorador. Y él siempre está detrás, pisándole los talones, a ver en qué falla, para él entrar y destruirlo. Wow. Por eso que por los adoradores hay que orar, por lo del ministerio de alabanza, hay que orar mucho, porque tienen tres enemigos, que es su carne, el mundo y el diablo, que no lo va a dejar en paz, porque quiere sacarlo Bendito para sea avergonzar. Bendito. Entonces nosotros Wow. tenemos que ser escuderos de esos hermanos, para que realmente ellos puedan permanecer en santidad, como dice la palabra: someteos a Dios, resistir al diablo, y de vosotros vivirá. Wow, qué tremenda analogía, hermano, usted ha tirado. Ciertamente, lucero de la mañana, Lucifer, era un adorador en la presencia del Señor, querubín Así grande, es. protector. Así es. Y óigame, hay que pensar seriamente, hermanos, en que hemos perdido muchos hermanos queridos en esta batalla. Desde mis tiempos de hace muchos años en el Evangelio, uno de los grandes desafíos era encontrar músicos, adoradores, gente que cantaba, que se pudiera establecer y afirmar bien en los caminos de Dios. Y creo que usted ha dado en el clavo, sierva, de que Satanás ataca de una manera muy particular a aquellos que se dedican a un ministerio tan excelente como es la adoración, como es el servir a Dios por medio de la alabanza. Amados, vamos a concluir aquí el día de hoy. Bendito sea el Señor. Esto ha sido emocionante. Nos hemos extendido, pero de la parte mía puedo decir que lo he saboreado. Cada una de las participaciones, mi hermana Keila, Dios te siga bendiciendo, Dios te siga usando. Eliezer, gracias, Pastor Vidal, todos los demás hermanos, hermana Maribel, que han participado y nos han bendecido con estas
estas intervenciones maravillosas que yo sé que se van a quedar con nosotros. No sé si está por aquí mi hermano Genaro. Genaro, ¿estás por ahí? Para que nos guíes en oración y concluyamos ya esta parte. Déjeme ver si lo encuentro a Genaro. No, Sí, no yo veo Un a... corito. Se me escondió Genaro. Es Keila que canta un corito. No, se acaba la reunión. Ay, ay, ay. No me Qué lo bueno. maltrate así, pastor. No durmió, ¿eh? Sabe que, vaya, para terminar, me gustó mucho el enfoque de la tarea, de evaluarnos a nosotros, no evaluar retrospectivamente el equipo de alabanza que está ahí dirigiendo la alabanza. La tarea se trata de evaluarnos a nosotros, nos confronta. Y me parece muy interesante porque a veces en nuestras iglesias bíblicas y tenemos el miedo de expresar la alabanza. Quizá ya está cultural, es un paradigma ya que nos ha definido. Y yo creo que este estudio nos ha dado pautas para romper esos mitos, para romper esas cosas que nos atan, porque Dios nos ha hecho libres para alabarle como Él espera Amén. que le alabemos. Hay gente que dice, es que yo soy muy tímido. Bueno, pues alábelo con timidez. No hay Yo ningún no, problema con eso. yo no he visto a nadie tímido con Play. Ahí el tímido no es tímido, entonces lo mismo. Sí, la timidez es parte de nuestra personalidad. Bueno, pues alabamos a Dios con timidez, pero le alabamos.